sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y Radio ucentral.cl presenta Diálogos Humanos, una amena conversación con interesantes invitados que abordan temas sobre salud y bienestar de manera didáctica en el profundo mundo del vivir. Conducen el psicólogo Daniel Sánchez Perkich y el cientista político Diego Arancibia Morales. Amigas y amigos, ¿cómo están todos ustedes? Aquí estamos una vez más. Qué buena intro. Excelente. Qué buena intro. Excelente. Por fin. Cambiamos a los abuelos de la nada por Tears for Fears. A ver si nos dan un poco más de llanto. Estamos acá. Hoy día es... Chuta, ¿cuánto estamos? A 10 de diciembre. 10 de diciembre a las 21 horas Fito Páez en el Movistar. Ahí vamos a estar, por supuesto. Yo cuando conocí a Loreto, mi señora, la conocí y al día siguiente fuimos a ver a Fito Páez. Y hoy día volvemos a ir 30 años después. Mira tú. Bueno. A ver si nos volvemos a casar, porque... Qué lindo gesto. ¿Cierto? Linda cosa. Estamos acá en Diálogo Humano, un programa de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Central de Chile. Nos acompañan nuestras estrellas, pero estrellas relucientes, don Francisco Saavedra en los controles. ¿Cómo está, Pancho? Muy bien. Y don David Valenzuela por ahí también haciendo su magia. Faltaron los aplausos esta vez. La vez pasada pusiste aplausos, ¿ah? Ahí está. Muy bien. Y por supuesto, desde algún espectro y algún lugar más allá nos acompaña nuestro querido amigo Luis Felipe Buletich, artífice de este programa y otros más. Hoy estoy con mi compañero y amigui Diego. ¿Cómo estáis, Diego? Bien, Dani. Bien. ¿Tantos días sin vernos? Sí, hartos días sin vernos. ¿Sí? ¿Estás con cara de fin de año? Sí, ya estamos cansaditos ya. Estamos agotados. Sí. Pero lo bueno es que esta canción es como veraniega, así como que refresca un poquito como que volvemos despercude un poquito de la... Ahora conversaba con unos profesores de tecnología médica, les decía, estamos todos esperando el 31 de enero y todos así como, sí... Porque volvemos el 3 de marzo. No. Así como... Claro. Oye, Diego, hoy día este programa lleva 1 año y medio. Y desde ese año y medio atrás yo conversé con nuestro invitado y lo invité a la radio. Y por alguna razón nunca pudimos contar con él. Porque no coincidían los horarios. Una persona muy ocupada. Además que es muy ocupado. Porque hacía clases. Porque, qué sé yo. Yo lo único que te puedo adelantar, tú lo vas a presentar. Pues yo sé que es motoquero. Y si es motoquero, ya es de los buenos, sí, ¿cierto? Y también... tiene otra virtud. ¿Cuál? Es montañista. Montañista, motoquero, oye, las tiene todas, ¿eh? Sí. Y además profesor, ¿no? Y buen profe. Por favor, Diego, ¿quién nos acompaña hoy día de este ilustre invitado? Nuestro querido colega y profesor de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Salud, el profesor Ismael Muñoz Enríquez. ¿Cómo está, Ismael? Bien, muchas gracias por la elogiosa y entrometida introducción. Está bien, pues. Sí, motoquero sí, me gustan las motos, ando en moto. Montañista ya no tanto, la verdad, pero tuve un tiempo en que también anduve por esos lares y siempre con ganas de volver, como cualquiera que haya estado en la montaña. ¿Montañista con esos con picotas que van escalando? Con Violet, por favor, colega. Violet, ya, discúlpeme. Por favor. Con picota. Es como que, claro, es como que hable de moto y yo diga scooter. Claro. No, moto, por favor, colega, no confunda. Oye, esa cosa que tiene 2 ruedas. Eso no es moto. Pero hoy día en términos de ocupación, básicamente, profe. Esa ha sido siempre mi pega y mi pasión también. Desde muy chico yo partí haciendo clases como profe ayudante a los 19 años. Y de ahí, salvo alguna muy breve interrupción, me he parado hasta hoy día. Entonces, si bien, como le comentaba recién a Diego afuera, todavía me pongo nervioso cada vez que voy a hacer una clase, sí. Estar ahí hablando con los estudiantes, con los chicos más adultos, más chicos, es el terreno donde me desempeño habitualmente. Solo un spoiler, nos ponemos nerviosos cuando lo que hacemos tiene sentido.
¿cierto? Cuando impulsamos reflexiones en nuestros estudiantes y un cambio profundo. Cuando somos meramente repetidores de contenido. No, claro. No, ¿ok? Ahora, spoiler digo por qué. Porque primero quiero preguntarte, ¿cuándo llegaste tú a la Universidad Central? Yo llegué a la Universidad Central el 2018 a lo que era en ese momento la Facultad de Ciencias Sociales. La Faxo. La Faxo. Que luego se dejó de existir como facultad y las carreras se distribuyeron en distintas facultades, y como mi trabajo académico estaba básicamente en psicología, yo me fui con la carrera a la facultad de hoy día de Medicina y Ciencia de la Salud. Perfecto. Y además tienes un cargo de gestión sobre posgrado. Sí, estoy como encargado de posgrado también de la facultad. Perfecto. Diego, yo debo confesar, es que ustedes dos además comparten oficina. Sí, son muy sí. cercanos, conversan Sí, mucho. hablamos todo el día. Y nosotros nos escuchamos por la muralla, ¿no? Pero Sí. pero están y a veces juntos. tú participas de esas conversaciones, por cierto. Claro, A depende, veces, depende. a veces. Algunas. A veces. Hemos compartido dolores también, ¿eh? Sí, no hay sí, que mencionar obvio, los dolores que hemos obvio. compartido. Sí. Oye, Dani, pero bueno, la invitación de aquí en Mael también tenía un propósito, que es hablar obviamente de docencia, de metodología de la investigación, ya que fundamentalmente ahí yo voy a hacer otra infidencia. Yo he aprendido bastante con Ismael, porque Súper. yo también hago clases de metodología, y a veces, claro, obviamente tengo algunas dudas, y como Ismael tiene harta habilidad y destreza ahí, me ha aclarado siempre algunas dudas que he tenido, así que en ese sentido un muy buen consejero. Y bueno, y la verdad es que ese es el marco un poco de la conversación que queremos tener, aparte también de hablar un poquito de algo que en la universidad se habla siempre, pero no, yo creo que siempre nos quedamos, valga la redundancia, siempre nos quedamos cortos, ya cuando hablamos de pensamiento crítico. Entonces, en ese sentido, para poder abrir los fuegos. Antes. ¿Sí? Estamos hablando que vamos a centrar la conversación en método científico, en razonamiento científico. Para quienes nos escuchan y nos ven, ¿de qué hablamos cuando hablamos? Antes de preguntarle a Ismael, que va a dar una respuesta más técnica. ¿Qué es esto del razonamiento científico? ¿Por qué hablamos de metodología de la investigación? ¿A quién le importa la metodología de la investigación? ¿A quién le importa? ¿Y de qué se trata? Bueno, a quienes investigan, pero en estricto rigor, todos hacemos metodología. Todos los seres humanos. Todos los seres humanos. Todos investigamos desde el momento en que cualquier persona tiene una duda. Una duda de, oye, hoy día voy o no voy a la feria. Entonces, yo lo que estoy diciendo ahí es que estoy planteando un problema. Okay. El problema que en el fondo me va a llevar a hacer una pregunta. Esa pregunta es, ¿voy o no voy a la feria? Entonces, bueno, a lo que voy es que eso también me conlleva a hacer una serie, responder esa pregunta, sea afirmativa o negativa, me lleva a cumplir como una serie de acciones. Y si a eso yo le voy agregando otros elementos, como por ejemplo objetivos, ¿cierto? Propósito, justificaciones, yo ahí estoy armando una metodología de la investigación. Y es importante en la universidad porque la instalamos como una competencia, como una habilidad, como algo básico en el razonamiento de todos los profesionales. Yo en lo concreto diría que para mí al menos, y ahí está un poco la deformación profesional, Sí. es una habilidad como para la vida, porque finalmente tú aplicas una metodología desde el momento que todo tiene un método. Entonces, si tú, por ejemplo, vas a cocinar, tu forma de cocinar tiene distintos pasos. Bueno, ese es tu método, ¿ya? Una secuencia de pasos es un método. Y una secuencia de etapas. Y la idea es llevar estos pasos y estas etapas a la profesión que estamos aprendiendo. Exactamente. Perfecto. Y ahora entendí. Esa es una forma, en el fondo, como de explicar, de divulgar para qué es lo que me sirve como la metodología de la investigación. Es lo que yo de alguna manera le planteo a los estudiantes, les digo ya. ¿Qué van a hacer? La pregunta que tienen es ¿qué van a hacer el fin de semana? Nos vamos a ir a la playa. Ok, bueno, ¿qué necesitan? Bueno, y así se estableciendo una serie de pasos y finalmente, claro, yo puedo llegar a concluir que todas las personas tienen un método de hacer las cosas y finalmente si eso yo lo llevo a la investigación, efectivamente eso se cumple. Y eso, bueno, y esos son los temas de conversación que teníamos hoy día con Ismael. Y bueno, ya hablaremos de la metodología de la investigación como tal. Pero hay una cuestión aquí que lo que estaba diciendo en un principio, que siempre se habla mucho, nos quedamos cortos
que es sobre el pensamiento crítico, ¿ya? Que está como un sello de lo que quiere instalar en su... Ahí, bueno, me pueden actualizar y tirar la oreja si me equivoco, pero en su plan educativo institucional que tiene la universidad, en el PEI. En este caso, Ismael, ¿qué entiendes tú por el pensamiento crítico? Ya. ¿Y si te parece interesante esto? No, sin ninguna duda. Habrá algunas cuestiones de nomenclatura para enmarcar un poco lo que puedo comentar al respecto, ¿no? Coincido absolutamente con lo que dice Diego respecto a la idea de investigación en términos amplios, de método de investigación incluso, pero hay que agregar, cuando hablamos, lo queremos vincular con pensamiento crítico, hay que agregarle el apellido de investigación científica, ¿sí? Porque efectivamente todos en la vida cotidiana hacemos investigación y algunos sistematizan más ciertos métodos para tomar decisiones en función de generar un conocimiento que le permita tomar una decisión que le parezca más confiable o más acertada, pero la particularidad del método de investigación científica es que genera este procedimiento, una de sus particularidades es que es replicable por otros sujetos. O sea, hay una cuestión, a mi juicio, tremendamente linda en la raíz de la idea del método científico, y es reconocer, y este es un asunto del pensamiento moderno, ¿sí? De reconocer que todos tenemos la capacidad racional de generar conocimiento, y por lo tanto el método científico, entre muchas cosas, es un conjunto de acuerdos, ¿sí? Que hemos llegado a establecer en el marco de una comunidad de gente que se dedica a hacer ciencia, un conjunto de acuerdos de cómo hay que hacer las cosas para que nos den determinada confianza, ¿sí? A diferencia del pensamiento premoderno, es muy raro encontrar hoy día un científico que hable de verdades. Eso quedó a la filosofía, quedó a las religiones, quedó al pensamiento más místico, a otras formas de conocimiento, ¿sí? Que eventualmente en la vida son igualmente válidas, pero que no son conocimientos científicos, ¿sí? Por lo tanto, de lo que hablamos cuando hablamos de ciencia siempre es de distintos niveles de confianza, y esa confianza está en seguir cierto procedimiento en el cual coincidimos. Por eso el método se enseña. ¿Sí? El método científico es muy raro que alguien llegue intuitivamente a hacerlo, ¿sí? Porque tiene que ver con el conocimiento acumulado de décadas y de siglos en rigor, ¿sí? 1700 en adelante empezamos a ordenar un poco este esquema. Y en ese sentido, en el marco de la ciencia, el pensamiento científico, creo que el otro día lo comentábamos, Daniel, a mi juicio el pensamiento crítico es connatural del pensamiento científico. No hay un pensamiento científico que no podamos entender como pensamiento crítico. ¿A qué me refiero con esto, no? Primero, lo que decía respecto a desconocer el conocimiento científico como verdad absoluta, como dogma. Esa es una propiedad del pensamiento científico, ¿sí? Y por lo tanto siempre está abierto el pensamiento científico a la observación crítica. ¿Qué significa esto? La posibilidad de fallar, ¿sí? Son saberes que nos dan cierta confianza, que nos permiten operar. Algunos nos dan mucha más confianza que otros, sin duda. Por ejemplo, hoy día, ¿quién pondría en cuestión los fundamentos de la ley de gravedad, por ejemplo? Claro. ¿Sí? Pero ojo, que eso no es una verdad, ¿sí? Porque de hecho ya se ha demostrado desde los años 70 en adelante que en determinadas condiciones, a determinada escala, esos principios de la física, de la mecánica tradicional, clásica, no funcionan de la misma manera, ¿sí? Entonces, primera distinción, lo que nos abre la posibilidad a reconocer, como yo lo estoy señalando, cierta equivalencia entre pensamiento científico y pensamiento crítico, es justamente la idea de descargarnos un poco de ese mito de que la ciencia produce verdades, ¿sí? De hecho, es una de las cuestiones que más cuesta instalar en los estudiantes, ¿sí? Esta idea de que la ciencia da confianzas, pero es que esa confianza no se basa en verdades. Exacto. ¿En qué se basa entonces? En el método. En un procedimiento que conocemos, en un procedimiento que se puede replicar, en un procedimiento que cualquiera siguiendo el mismo método va a llegar al mismo resultado o resultado equivalente. Entonces, en ese sentido, el pensar críticamente tiene que ver justamente con una disposición anímica, ¿sí? A poner en cuestión el conocimiento. Y eso
vacío desde los niveles preescolares. Mira, a mí me cuesta de repente, porque efectivamente han habido muchos cambios. Como te dije, yo soy viejo haciendo clases ya. Han habido hartos cambios en los estudiantes de primeros años en la universidad. Y sé que han habido estos cambios curriculares también, algunos a mi juicio mejores que otros en términos de educación básica y media, pero hoy día me atrevo a afirmarlo porque lo pregunto a los estudiantes de las primeras clases en lógica de la investigación científica o en los primeros cursos de metodología, si ellos hicieron el experimento que muchos hicimos alguna vez de poner un porotito en un algodón con agua en un frasco y a uno privarlo de la luz y al otro darle luz. Y la mayoría lo hicieron, lo vieron o hicieron un equivalente. Es decir, esa idea de que es posible generar conocimiento y que todos pueden hacerlo y que todos pueden observar y que alguna regularidad ha de haber en la realidad, porque a todos nos pasó más o menos lo mismo, es una cuestión que yo creo que se instala todavía en la educación básica. Pero algo nos pasa en la educación media. Que lo perdemos. Lo vamos perdiendo. Primero creo que algo tiene que ver también el tema de los medios de comunicación masiva, de tener una sobrecarga de información, de tener pocos elementos para hacer juicio, digamos. Si todos escuchamos diariamente que tal encuesta dio tal resultado, tal estudio dio tal resultado, pero nadie jamás, ¿sí?, dice cómo lo hicieron. Sí, claro. Ismael, y en ese sentido influirá, por ejemplo, la falta, bueno, esto que critican mucho, la falta como de cursos de filosofía, de educación cívica, o bien, que para mí al menos es una verdad, alguien me podrá rebatir, pero bueno, yo en lo que observo es que también el profesorado está preocupado de cumplir con la meta, cumplir con el indicador. Entonces finalmente lo que yo siempre digo, sí, esas cosas son importantes, pero cuando se transforma en el único foco, tú pierdes de vista otros valores agregados que en este caso le puedes dar a tu rol como profesor o en este caso como docente. No sé si esas serán razones que puedan explicar, entre otras, digamos, este vacío que se produce entre lo que describía recién, el ejercicio, la experimentación y la vivencia en la enseñanza básica a lo que después se produce en la enseñanza media. Lo que yo creo es también, a mí me toca verlo con los pacientes que son adolescentes, y los chiquillos andan todo el día preocupados de los resultados de las pruebas y de qué van a estudiar y de qué van a vivir y cuánto van a ganar. Entonces, cuando tú dices hay estudiantes de todos los colegios, de todos los liceos, de todas las escuelas, no de algunas en particular, que están preocupados de ese resultado, no ocupándose sino preocupándose de una reflexión crítica. Que es transmitido por los profesores, por cierto. Por los profesores, por los medios, por la familia. Y hasta por la familia. Que no es capaz de volver a ese porotito, ¿no? Porque llegó un momento, probablemente, en que se alejó tanto que volver a esta mirada curiosa o esta mirada indagadora sobre la realidad es muy distante, y nosotros lo vemos en primer año de la universidad, ¿cierto? Que chiquillos que llegan, chiquillos y chiquillas, que no llegan, diría yo, con esa capacidad reflexiva súper aceitada, súper como... Creo que sí, digamos que eso es una experiencia que uno tiene en los primeros años especialmente, pero yo no creo que el hecho de que lleguen así sea en ningún caso una condena. Yo creo que es más bien un desafío de que, como usaste el concepto aceitado, eso se puede volver a movilizar, digamos. Y yo creo que la pega... Me pasa algo bien curioso, ¿no? Miraba, cuando me invitaron el otro día, dije, ya me gustaría hablar de esto, y googleé algunas cosas, qué sé yo, pero terminé viendo memes sobre los profes de metodología que hacen y estuve un rato viendo memes, ¿no? Y como tengo esa cuestión de estar haciendo análisis de discurso todo el rato, claro, los agrupé, los categoricé rápidamente en dos líneas, ¿no? Hay unos memes que hacen equivalente a metodología de la investigación, o sea, cuál o cuánto igual dormir. Sí, perfecto. Y el otro grupo hacía referencia a un profesor que no le entiendo lo que habla, a un profesor que me critica el trabajo pero no me lo explica, ¿sí?
Y yo creo que esa segunda parte sí tiene que ver con que se haga soporífera una clase de metodología, que a veces puede serlo para los estudiantes. Y eso sí es un desafío que tenemos que asumir. Es decir, aceitar esa máquina yo creo que es parte de la pega de los profesores de método, especialmente en los primeros cursos. O sea, a mí me pasa lo siguiente, como para dar un cuento un poco de ese proceso. Tengo la suerte en la carrera de psicología de hacer clases en primer año y también de después guiar algunos seminarios de grado. ¿Sí? Y en los seminarios de grado es muy fuerte la experiencia que tienen los chicos de que saben que esto lo vieron en algún momento, pero no hay continuidad, entonces no lo recuerdan y hay que hacer todo un ejercicio de aceitar la máquina. Pero si esto tenía que ver con las categorización, eso era la desviación estándar, sí, claro que sí, sí. Entonces yo creo que por un lado es cierto que quizás, y no tengo un análisis hecho muy en profundidad de qué es lo que va a hacer en educación media, pero es cierto que hay cierta capacidad de reflexión, y no sé si solo de reflexión, yo creo que hay cierta no aprovechamiento de la capacidad de sorpresa. ¿Sí? Esto de estar expuestos todo el día a hacer público, a contenidos dados, contenidos que además hoy día te permiten ver literalmente cualquier cosa. Si hay una imagen que tú crees que es imposible, pídesela a una inteligencia artificial y va a ser posible. Entonces, ¿qué es lo que te sorprende del mundo? ¿Cuál era el concepto de la Universidad de Oxford? BrainBot. La palabra del año como cerebro podrido, ¿no? Claro, estamos en la superficie de la información, haciendo juicio y estableciendo como realidades a partir de información que no es necesariamente cierta, o que etcétera, etcétera. Ahora, sí. Yo creo que, para volver al punto inicial de tu pregunta, yo creo que justamente aceitar esa máquina, darle esa continuidad del proceso a través de la formación, esa es la pega del profe método. Y si no sale bien es porque no estamos haciendo tan bien la pega todavía, ¿sí? Porque tenemos que juntarnos entre nosotros también, ¿sí? Porque a ustedes les debe haber pasado, muchas veces uno está tocando temas más allá de método, ¿no? Y los estudiantes están en su celular o están mirando otra cosa, y de repente hay uno por allá al fondo que parece que nos estaba pescando y que levanta el ojo. Bueno, hay que estar atentos a esas señales, pues lograste tocar un cable. Milagro. Vamos para allá. Sí. Yo creo que no sé si es la mejor forma de entender la educación, si hay algo que caracteriza, creo yo, la educación superior, es que la mayor parte de los que hacemos docencia no somos pedagogos, y por lo tanto nos vamos haciendo en el camino en términos de traspasar ciertos saberes, y en mi caso particular traspasar ciertos oficios, que es un poco más complicado que bueno, en psicoterapia pasa lo mismo, ¿no? Lo que hay que traspasar es un oficio, una forma de hacer, y ofertarla como un conjunto de herramientas que el otro verá en qué medida toma y en qué medida no toma. Entonces hay que estar atento a eso que le llamó la atención al estudiante, que lograste hacer un clic, ¿sí? Porque ese chico o esa chica, ¿sí?, tiene ahí esa curiosidad, ¿sí? Hay que despertarla, hay que hacerla andar, digamos. Y no podemos volver a lo escolar, que es anular justamente. No, por supuesto que no. Una acotación antes de seguir. Dijiste, para las personas que nos ven y nos escuchan, metodología más allá de lo cuántico, Ali. ¿A qué nos referimos, para que nos escuchan, de cuantitativo, cualitativo y mixto? Perfecto. Es súper simple, Ismael. Sí. Voy a usar la metáfora más sencilla, que es la metáfora de los paradigmas, ¿no? Hay un montón de formas de entender lo que le interesa entender la ciencia, que es cómo funciona el mundo que nos rodea, ¿sí? En lo esencial, todas las cuestiones que no son humanas, sí, que su naturaleza no es humana, se pueden entender entendiéndolas como objetos separados de nosotros, ¿sí? Si bien eso se podrá ser cuestionable o no, es posible entenderla así, se pueden operacionalizar, se pueden medir, se pueden cuantificar, y, oh maravilla, muchas veces se puede incluso predecir su comportamiento, ¿sí? Y en ese sentido las metodologías cuantitativas tienen una potencialidad enorme cuando miran los fenómenos en términos de grandes números, de grandes cantidades de casos, independiente que estés observando tomates o vendedores ambulantes. Da exactamente lo Por mismo. ejemplo, una encuesta presidencial es cuantitativa y predice con números sorprendentes. Perfecto. Entrevistando a muy poca gente comparativamente cuál va a ser el comportamiento de millones de personas, ¿sí? Y eso es innegable, que funciona bien, qué sé yo, ¿sí? Ahora, ya me tomo el mismo ejemplo, ¿no? Cambia totalmente la perspectiva si yo no pregunto por quién va a votar, pregunto ¿por qué va a votar usted por esa persona?
¿Qué siente usted cuando vota por esa persona? ¿Qué expectativas tiene usted? Ahí las metodologías de esta mirada más cuantitativa se nos quedan cortos. ¿Sí? Ahí hay que mirar más hacia lo propio del humano, que es el sentido, las emociones, los significados, ¿sí? La percepción. El cómo ellos ven, cómo ellos sienten. Y por eso las metodologías cualitativas no tienen esta característica de trabajar con grandes cantidades de casos, sino con pocas personas, porque además cada uno de nosotros somos universos distintos. Y aún así, ¿sí? Ese comprender el sentido, el significado que tiene para el sujeto su comportamiento, también nos permite predecir comportamiento. ¿Sí? En ese caso, para que me quede claro a mí, cuando hacemos metodologías cuantitativas, por ejemplo, para saber una elección presidencial, se usa una encuesta. Sí. Y cuando hacemos lo otro que dices tú, que tiene más que ver, se hacen entrevistas. En general, la herramienta preferida de los cualitativos es la entrevista. Focus group, entrevistas y tal. La entrevista tiene una cuestión, a mi juicio, maravillosa, ¿sí? Suena feo cuando yo lo digo de esta manera, pero alguien alguna vez observó que la forma en la que nosotros mejor nos interactuamos, nosotros los humanos, ¿no? Interactuamos es conversando, haciendo este ejercicio. Así es como conocemos lo que el otro piensa, lo que el otro siente. Y los investigadores, aparte que hay unos muy buenas personas, ¿sí? En general no nos importa tanto la persona en tanto persona, no queremos hacernos amigos de nuestro entrevistado. Por lo tanto, generamos un dispositivo que simula una conversación. Sí. ¿Sí? En rigor es un simulacro de conversación, porque tiene un sentido. Sería irresponsable de nuestra parte, decir que de verdad nos interesa la persona y no la información que estamos produciendo para resolver nuestro problema de investigación. Entonces, en ese sentido, claro, la entrevista es una de las herramientas que más desarrollo ha tenido para las investigaciones cualitativas, pero también hay otra que es fundamental, que es la observación. Sí, el estudio, por eso insisto, lo cual y siempre está más centrado en lo humano, el estudio del humano tiene desafíos tremendamente importantes. En una entrevista, una de las limitaciones que tenemos siempre es que los sujetos no decimos lo que pensamos a secas. Decimos lo que pensamos que es adecuado decir en el contexto, desde nuestros prejuicios, desde quién nos está entrevistando, de para qué es la entrevista. ¿Sí? Entonces hay todas otras estrategias, metodologías que lo que buscan es no consultar al sujeto directamente, sino primero observar lo que hacen y luego preguntarle por el sentido de lo que hacen. Entonces, claro, a tu pregunta, la entrevista es la principal herramienta sin duda, pero hay el desarrollo de observación de prácticas también es una herramienta potentísima. Y hoy día, además, están haciendo algo que yo creo que en lo que hay que meterse con urgencia, para no quedarnos abajo de la máquina, y es que hoy día hay mucha información social, psicosocial, psicológica, en unos formatos virtuales que nos resultan extraños. Si hoy día los reels de Instagram están llenos de información, ¿cómo los vamos a analizar? ¿Sí? ¿Cómo se analiza un meme? Ahí tú tienes trabajo de análisis de video, análisis de foto, análisis de millones de cosas. Solo para no extenderme en esto, y una respuesta bastante burda de mi parte, es que entonces la metodología mixta junta estas dos, ¿no? Claro, en principio sí. Ahora, epistemológicamente, es decir, de cómo el sujeto se posiciona frente a la realidad, sin meterme en filosofía, digamos, efectivamente hay cierta tensión o contradicción en términos de los fundamentos de cómo un investigador desde un paradigma comprensivo hermenéutico, desde la fenomenología, comprende la realidad, ¿sí? Versus a un investigador que se posiciona desde una mirada más positivista o neopositivista, y eso significa que en términos de cómo concibe el problema es difícil juntar dos enfoques, ¿sí? Sin embargo, en términos técnicos, una vez que ya está definida la investigación, las metodologías, todas las herramientas cuantitativas y cualitativas son herramientas. Exacto. Y yo las puedo usar en tanto herramientas respecto a mis objetivos de investigación. Que ese objetivo de investigación, discúlpenme la cosa burda, tiene que ver con esta cuestión que decías tú al inicio, que es la pregunta inicial, ¿no? Sí, claro. Es que esta pregunta inicial que se termina convirtiendo en objetivo y tal, y que es apoyado por metodologías que le permiten... Sí, es que a la larga también hay que considerar respecto a eso que todo está concatenado, porque y desde el título que tiene la investigación que tú estás haciendo, después pasando por la introducción donde tú te aproximas al tema,
después pasando al planteamiento del problema, donde genera una serie como especie como de pilares donde dejas planteada la duda que te da pie a tu pregunta, y bueno, y después vienen los objetivos, y bueno, ahí ya tengo casi la metodología casi completa, pero todos esos aspectos, todos esos elementos tienen que ser congruentes entre sí. Tienen que ser coherentes. ¿Para qué? Para que la investigación, en este caso, tenga un criterio de credibilidad, para que a su vez sea considerada como una investigación de calidad y sea válida finalmente por tus pares, que son los que la validan. Del marco teórico. Exactamente. Entonces, La pandilla, me decía un profesor. Cuando uno le explica La pandilla. Lo otro así como relevante, cuando uno le explica a los estudiantes, en el fondo, el porqué de la nota, pero me dice, pero si esto lo tuve bien, sí, pero resulta que esto no conversa con lo anterior. Entonces puede esto estar muy bueno, pero si esto no es coherente con lo otro, aquí hay que analizar cada una de las partes para ver cuál se modifica y que se haga de forma coherente. Hay una cuestión interesante en lo que comenta Diego, porque, a ver, yo creo que todos más o menos enseñamos metodología de manera relativamente similar, que fue como nosotros aprendimos también, hasta que en un momento empezamos a hacer cosas y ahí se empezó a convertir más en un oficio y adquirimos cada una de nuestras propias prácticas. Pero hay algo que cuesta transmitir a los estudiantes en general, ¿sí? Y es que esta pega que a veces a ellos les da mucha lata, que tiene todas estas exigencias de las que comenta Diego, en rigor no son para uno. ¿Sí? Yo sé lo que estoy haciendo. Yo no necesito escribir que voy a hacer una entrevista, no necesito escribir que voy a calcular una correlación. Yo sé que lo voy a hacer, porque yo lo estoy investigando. Pero no podemos sacar la investigación científica del marco de la comunidad científica. Los proyectos de investigación se escriben para otros. Sí. Uno escribe su receta, porque lo que yo tengo que estar dispuesto siempre en investigación científica es a exponer qué hice y cómo lo hice, porque el supuesto de base es que el otro pueda replicar lo que yo hizo y llegar a resultados equivalentes, y da lo mismo que esto sea cuantitativo o cualitativo. Sí. Entonces, al final, la escritura, en ese sentido, es una receta, pero fundamentalmente no es una guía para mí. Yo te decía la otra vez, Ismael, que había estado en una defensa de tesis, y la única pregunta que le hice al estudiante fue: explíqueme qué decisiones tomó, metodológicas, por qué decidió esto, más allá de qué es lo que estás diciendo tú, ¿no? O sea, ok, yo se lo puedo escribir a usted, se lo presento, está muy bonito, pero ya, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cuáles fueron los caminos que usted fue tomando en cuanto a su razonamiento metodológico, científico y tal? La respuesta no fue muy favorable, pero la pregunta estaba. Este año yo hice un seminario en el doctorado en Sevilla sobre toma de decisiones metodológicas. Sí. A eso fui. Y el año pasado hice uno sobre la importancia, cáchate, la pregunta de investigación. Pero ¿cómo? Viejo, solamente la pregunta nos da para hacer un seminario. Absolutamente. Y la toma de decisiones es algo que me parece que no se lo enseñamos necesariamente a nuestros estudiantes, pero algo es que se adquiere a través de los años de esta búsqueda constante de la reflexión metodológica, crítica y tal. Sí, es que es probable también una pregunta como esa, la que tú hiciste, también hay que ser cauteloso con lo que uno espera como de los estudiantes, porque si tú se la haces a un profesor, a un investigador que tiene muchos años de investigación como experiencia, ¿cierto?, en su trayectoria, a diferencia de un estudiante que recién está partiendo y la única investigación que ha hecho es la de su pregrado, claro, es difícil que te responda eso en cuanto a la toma de decisiones, pero en general esas son cuestiones que yo comparto un poco, comparto lo que decía Ismael con respecto al oficio. La toma de decisiones es relevante, sí, porque uno constantemente está tomando decisiones. En el fondo, mira, tengo un tamaño muestral de 900 personas que vamos a encuestar. Oye, pero resulta que vino la pandemia, el estallido social, esto yo lo viví, y no llegamos. Bueno, entonces vamos a tener que achicar. Y ahí tú decides. Sí. Ahí estás tomando una decisión basada en metodología que en el fondo reduces la cantidad de personas encuestadas. Está bien, cuando el chiquillo hace una revisión sistemática y ocupa Cielo y Google Académico, y yo le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no incluyó otras bases de datos? Esa es una pregunta, y el compadre me dice, porque la profesora me dijo que no. Pero yo, es que no, aquí estamos en desacuerdo. A lo que voy es que insisto con la idea de la toma de decisión, es una pregunta basada como en las experiencias que tengan.
Sí. No, a la primera va a ser muy difícil. Pero bueno, no desviamos un poco a veces nos pasa esto. Pero mira, Diego me hace bullying en la radio. Hay algo en términos de lo metodológico, incluso esta cuestión como crítica del pensamiento crítico, que es interesante dentro de lo que tú dices, como para darle una vuelta, ¿no? Y es que hay algunos procesos que nos parecen, que a mí me parecen un poco extraños, o al menos tensionantes, ¿no? A mí me toca, como a ustedes, guiar seminarios o hacer guía de tesis en otros contextos. Y es muy raro ser guía de una tesis y no involucrarse con la tesis. ¿Sí? A mí me pasa que, si bien tengo críticas, sin duda, a lo que los estudiantes logran hacer, es difícil distinguir cuánto de ese proceso conversacional que llegó a tomar esas decisiones, también como se excusa el estudiante que tú comentabas, esto me lo dijo la profe, uno dice cosas, participa en esas conversaciones, ¿sí? Y en ese sentido la pregunta para mí sería, bueno, ¿por qué no estamos nosotros también siendo evaluados en esos trabajos? Sí, claro. Lo mismo que cuando hacemos clases, ¿sí? De pronto, yo sé que esto hay que darle vuelta en términos curriculares y pedagógicos, pero sería interesante saber qué pasa si el estudiante defiende su tesis, pero no es evaluado por su profesoría, que fue su apoyo, pero la tesis es de él. ¿Qué pasa si en las clases, al menos de método, yo no sé qué pasa con otras asignaturas, pero al menos de toda la línea de método, desde filosofía de la ciencia hasta la última clase de análisis, qué pasa si tenemos evaluadores externos? Si tú me pides, sabes que necesito que los estudiantes aprendan a hacer esto, como director de una carrera, de una escuela, y yo como docente digo, asumo ese compromiso, tú me tienes que evaluar después a los estudiantes a ver si aprendieron o no aprendieron, que los evalúe yo. ¿Sí? También está todo el rato uno implicado en este proceso. Sí. Eso igual igual sería un buen ejercicio. Me quedé pensando las dos cosas últimas que estaban pensando. De eso, por ejemplo, hacerlo entre los colegas que este semestre nos organizamos. Este semestre tratamos de hacer algo así. Tratamos. Para el próximo será. Pero claro, pero para el próximo podríamos hacer el ejercicio. Mira, tú una evaluación, nos vamos a cambiar de roles, entonces tú vas a ir a la clase y voy a hacer una evaluación para ver cómo están adquiriendo los conocimientos. Y por otra parte, el tema que estamos conversando recién, igual creo que es relevante colocarlo dentro de los contenidos, porque eso, por lo menos en el concurso que yo he hecho de metodología no está, el de toma de decisión metodológica. Yo lo planteo como ejemplo muchas veces, cuando siempre hablamos como selección de la muestra, o sea, cuántas personas vamos a encuestar o entrevistar, ¿cierto? Y hay otra cosa que quería relevar también, de lo que decía Ismael hace un rato atrás, es que más allá de que la metodología que yo siga, ¿cierto? Y para que otros colegas me la validen, ¿cierto? Lo repliquen, ya también no hay que olvidar que finalmente con esa metodología nosotros estamos dando respuestas a inquietudes que tienen las personas y que ayudan a solucionar problemas de la vida cotidiana de las personas. Entonces, de alguna forma esa es la manera en que nacieron, si lo pensamos bien, todos los objetos que tenemos a nuestro alrededor. A alguien se le ocurrió el lápiz, bueno, antes el lápiz era una pluma, ¿cierto?, con tinta. Bueno, pero si tomamos la evolución de cómo trascendió eso, no fue natural. Fue a personas que dijeron, hoy se está haciendo complejo escribir con la tinta y la pluma. Pensemos en otra herramienta, en otro método. Bueno, y así es como van surgiendo las cosas. Yo creo que eso no siempre, esa reflexión está, y creo que es relevante. Coincido contigo, al menos parcialmente, porque yo no dejaría de lado que hay mucha investigación científica que no es aplicada, digamos. Hay mucho conocimiento que claro, hay que producirlo porque desconocemos ciertas cosas. Puede que sirva alguna vez, no lo sabemos. La historia de la ciencia está lleno de saberes que se generaron y que no sirvieron para nada durante décadas, hasta que alguien después alguna vez lo utilizó. Y probablemente, si hubiéramos investigado para resolver ese problema cuando surgió, no hubiéramos demorado mucho más en poder generar esa respuesta. Perdón. Yo creo que ahí la importancia... La investigación básica es central. De ahí la importancia de lo que estabas diciendo tú, ¿no? Que sigamos un procedimiento, que se siga un protocolo, porque efectivamente aquello que en este minuto no nos da respuesta, pero nos da respuesta en 50 años más, es porque utilizamos el mismo camino, en el fondo. Exactamente. Sí. Ismael, yo quiero solamente preguntar, ¿qué hora es? Tenemos tiempo todavía. ¿Por qué es tan importante esto para nuestros estudiantes?
El razonamiento crítico, el razonamiento metodológico. ¿Por qué es tan importante que la universidad se aboque, no la Universidad Central, la universidad como institución social, se aboque al desarrollo de este tipo de reflexión, pensamiento, estadio, oficio en quienes vienen a la universidad a vivir el proceso de enseñanza-aprendizaje? Cuando, como yo lo planteo y lo pienso, esta cercanía, esta implicación entre pensamiento científico y pensamiento crítico, la relevancia que tiene formar gente en ello tiene que ver con que en la vida cotidiana, ya sea en lo laboral, ya sea en lo político, en la vida cotidiana en general, se toman decisiones. Y hay gente que toma decisiones que tienen más impacto que otras personas, desde un líder político a un jefe de una unidad particular en asistencia pública, a un jefe de división, etcétera. Si yo no tengo las herramientas para poder someter a juicio esa decisión, no tengo ninguna posibilidad sino obedecerla. ¿Sí? En ese sentido, la ciencia tiene hoy día, sin ninguna duda, una validez tremenda respecto a forma de conocimiento. Yo me atrevería a decir más que ninguna otra hoy día. Y por lo tanto, hoy día es posible decirle que no a una autoridad basado en conocimiento científico. Entonces, en ese sentido, el pensamiento crítico tiene posibilidad de convertirse en una herramienta para los actores en términos políticos. Porque hay tomadores de decisiones, ¿sí? Y a veces esas decisiones son más o menos coherentes con la evidencia. El pensamiento crítico, el pensamiento científico nos permite resistir a esa posición, a esa toma de decisiones. Si no, solamente podríamos asumir que la autoridad es la que sabe. Y perdemos, ojo, le voy a decir, perdemos lo que tratamos de ganar desde la Ilustración, que era la idea de que yo, independiente de que seas el rey, puedo pensar igual que tú. Y en ese sentido, no es la autoridad la que gobierna, sino es la razón. Y en ese sentido, Ismael, si es tan importante para nuestros estudiantes, es algo que debiese estar presente en todas las materias, en todos los ramos, en todas las cátedras. Cada profesor debiese empujar desde su ámbito esta reflexión constante. Yo creo que en todas las materias, al menos en las mallas curriculares, en las carreras que a mí me ha tocado hacer clases, en las universidades donde me ha tocado hacer clases, en terapia ocupacional, en psicología, en sociología, en antropología, está en todas las asignaturas. No hay conocimiento que yo sepa que hoy día se enseñe que no tenga un fundamento científico. El tema es que a veces en esas mallas no le podemos dedicar el tiempo suficiente para explicar de dónde surgen estos principios, de dónde surgen estos saberes, de dónde surgen estas decisiones. Hoy día no se me ocurre algún componente de las mallas que conozco que no estén ancladas en conocimiento científico. Lo que pasa es que, dada los requerimientos temporales, tenemos que pasar, ¿sí?, contenidos como si fueran saberes ciertos, sin contar de dónde vienen, cuál es la historia, ¿sí? Entonces yo me encuentro con estudiantes de tercer año, ¿sí?, en distintos lugares, ¿no? En mi historia me he encontrado, ¿no?, con estudiantes que se paran desde una perspectiva crítica al positivismo, por ejemplo, y son los antipositivistas más radicales del mundo, pero al momento de discutir con un físico no tienen ni un argumento, ¿sí? Entonces, claro, lo que ahí faltó es que él supiera de dónde viene esa crítica y cuáles son los límites de esa crítica. Exactamente. ¿Sí? Si el físico es igual de científico que cualquier otro, digamos, y por lo tanto el físico de hecho, ¿sí?, sus argumentaciones van a ser desde la ciencia, siempre. ¿Sí? Ismael, y bueno, y en tu experiencia como docente, ¿cuáles son las principales como inquietudes que tú has visto en los estudiantes respecto a como qué áreas potenciar o en las cuales podrían investigar con mayor ahínco? Yo creo que en los primeros cursos, cuando hacen las primeras ideas de construcción de proyectos, que en rigor, tal como ustedes decían recién, sin ninguna duda, la tarea más ardua y a mi juicio la más importante, y si lo tuviera que cuantificar, yo creo que al menos el 40, el 50% de la investigación está en la generación de preguntas. La mayor parte de las preguntas surgen de sus propias experiencias, sus propios dolores, ¿sí? Los estudiantes hoy día resienten, por ejemplo, el
el sentir que no estaban preparados para entrar a la U tan rápido, el no entender cómo alguien les puede pedir leer, no sé, 400 páginas de una semana a otra cuando nunca lo han hecho en su vida, en entender sus propios conflictos familiares, sus relaciones de pareja, las tensiones en términos de las posiciones de género, posiciones políticas hoy día. Pero por cierto, yo creo que eso es lo que ha movido al menos en el ámbito de las ciencias sociales, ha movido la investigación siempre, por aquello que nos duele, ¿sí? El punto ahí es que, y ahí yo creo que sí hay algo que se podría hacer a nivel de educación secundaria. Uno no puede problematizar si no tiene cierto nivel de conocimiento sobre un ámbito. Si no puedo esperar que un estudiante genere una pregunta de investigación sobre algo en lo cual no conoce nada, ¿sí? Ni puedo esperar que en 2 semanas lea, no sé, 20 tesis, 40 tesis para que sepa lo suficiente para generar un problema. Entonces yo creo que hoy día, de alguna manera, al menos en el ámbito de las ciencias sociales, asumo que en las ciencias naturales es distinto, digamos, ahí además hay unas líneas mucho más establecidas de cómo se van definiendo las problemáticas a abordar. Son los propios experiencias, los propios dolores de los estudiantes, su propia experiencia de vida donde están esos intereses, y que a mí me parece un muy buen punto de partida. Si al final siempre es así, imagínense, como hago más clases en psicología, mis ejemplos están como preparados para los estudiantes de esa carrera. Entonces, imagínense todo el boom que fue en un momento y la crítica tremenda, brutal que tuvo después el desarrollo de la psicología norteamericana a mediados del siglo XX, ¿sí? La mayor parte de esa psicología experimental norteamericana, el experimento de Milgram, el de H, el de Zimbardo, son personas que están tratando de comprender cómo diablos pasó en términos humanos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Sí, en ese sentido es como casi lo contrario a resolver un problema, nos pasó algo y no entendimos que esto podía pasar. ¿Sí? Yo creo que ahí esa no comprensión de lo que nosotros mismos como humanos hacemos, pensamos, es sin duda para las ciencias sociales un punto fundamental para la investigación. Sí, yo creo que reforzando un poco lo que tú decías, creo que eso es relevante. Lo primero que es relevante es que, claro, que salgan a partir como de los dolores o de las mismas inquietudes que tienen los estudiantes. Sí, es importante porque además esa es la forma que ellos puedan aprender mejor, en este caso de metodología, y que se vea algo como familiar, amistoso, y que le ayude a responder finalmente las inquietudes que tenga. Yo creo que eso es como una primera aproximación. La segunda es que, bueno, que también obviamente va dentro del interés, pero que también es que el tema que se investigue, y esto puede ser partiendo por el estudiante, pero cualquiera de nosotros, cualquier persona, es que ese tema también te apasione, que te emocione, que te conmueva, ¿cierto? Y eso va a llevar que tú te hagas muchas interrogantes y que persistas, porque finalmente cuando se hace investigación, también aquí se ponen a prueba otro tipo de virtudes, por decirlo de alguna forma, que es la perseverancia, porque yo puedo decir, oye, esta cosa no me da, pero ya me abrumé, así que no, lo dejo. No. Tienes que de alguna manera darle un descanso, pero nuevamente volver a la carga, que a todos les pasa. Por ejemplo, un buen ejemplo son las tesis de investigación para optar a un grado de magíster, de doctor, del que sea. Te iba a preguntar, ¿cuántas veces has estado tú con ganas de mandar tu tesis a la Bundeswehr? Un par, pero algo me dice no. Yo la mía como 200 veces. Pero sí. Algo me dice que no. Es que claro, la perseverancia, porque en el fondo es muy cierto lo que dices tú, son tantos los escollos que nos vamos encontrando que si el tema no te moviliza, es muy fácil abandonarse con el primer puente que le falta un palo, ¿no? Permítanme comentar brevemente una anécdota que tiene que ver justamente con eso, con el tema de las tesis que uno le cuesta sacar, ¿no? Cuando hice mi tesis de magíster en psicología comunitaria, me interesaba trabajar sobre la relación entre inmigrantes peruanos y chilenos en el barrio Yungay, en Santiago. Estoy hablando hace 15 años atrás, más o menos. Y me pasó justamente esto que dice Diego. Yo llevaba ya varios años haciendo una observación algo imprecisa, pero de ahí construí algunas cosas me llama la atención que hay muy pocas ciudades
capitales latinoamericanas que no tengan carnaval y Santiago no tiene carnaval. ¿Por qué hay carnaval aquí, allá y Santiago? ¿Qué nos pasa que no tenemos carnaval? ¿Sí? Y tenía varias elucubraciones al respecto. Y cuando estaba dándole vuelta a lo que iba a hacer en mi tesis, el tema de la construcción del problema, me fui a pasear al barrio Yungay. Y de pronto escuché tambores, flauta, y vi gente disfrazada con colores, y vi que por la calle venía un carnaval, que venía lo que yo suponía que no había en Santiago, ¿sí? Es decir, la evidencia de que yo había estado totalmente hablando tontería era demasiado clara. Y ese día tomé la decisión de que mi tesis fuera etnográfica, de que yo quería entender eso. Y como arrendaba una casa y se me acababa el contrato, me fui a vivir al barrio Yungay durante toda mi tesis. Hice un trabajo etnográfico, como decían los libritos de texto que había que hacer. Y esa pasión que decía Diego, fue la que movió todo el proceso. Yo disfruté mi tesis de magíster increíblemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo un momento que algo me hizo clic. En mi caso particular, darme cuenta que venía hablando 2 años lecera, ¿sí? Que el carnaval estaba, que yo no lo había visto y que tenía que ver con la inmigración, que era justamente mi tema. Lo de siempre. Sí, cuestionario. La mitad del cuestionario. La mitad del cuestionario, porque ya no estamos... ¿O lo hacemos más rápido? No, lo hacemos otro día mejor. Ya. Solamente hay que preguntar, ¿cómo te dicen en la casa? Mae. Mae. Sí. Depende. En mi casa soy Ismael, mi hermano chico, tengo un hermano 15 años menor que yo, me bautizó cuando era pequeño como Mae, y en mi familia nuclear de mis padres, qué sé yo, soy Mae. ¿Y cuando te retan? Ismael. Maldito Mae. Ismael. Sí. Cuando te llega. Cuando me reta quién, digamos. Partamos por ahí. Sí. Porque a uno lo reta harta gente, digamos. En la casa. En la casa. No, Ismael nomás. Ismael. Cuando no es Mae, ya caché que hay un problema. Claro, lo que pasa es que en la casa, mira las cosas que me hacen decir estos tipos. En la casa, en rigor, yo soy perrito. ¿Sí? Okay. Y por lo tanto, claro, si no me dicen perrito, probablemente hay algo tema, ¿no? En la casa como más de padres, hermanos, que se ve ahí, soy más. A mí me dicen chiqui me dice la Loreto. Y cuando no hay un chiqui, viene la tormenta. Ponte en posición. ¿Ya, po? ¿Estamos? Sí, oye, pero yo estoy sorprendido. Estoy sorprendido. Estamos. Bueno, yo decía hace un rato atrás, lo de siempre, que nos quedamos corto tiempo, porque podríamos... pareciera que siempre se produce la dinámica de que cuesta llegar a la conversación, pero no cuesta, y ya no nos damos cuenta que podríamos ir conversando y aprendiendo y compartiendo experiencias, que es lo que se hace en este diálogo humano, como se titula este programa. Bueno, queremos agradecer a Ismael a ustedes por esta oportunidad de poder conversar con él, de saber su perspectiva de la metodología de la investigación, el pensamiento crítico, los estudiantes, y cómo en fondo él nos ha transmitido como el ejercicio de la docencia. Así que se valora mucho, Ismael, tu interés en poder haber venido a conversar con nosotros, así que quedas cordialmente invitado a una próxima oportunidad donde seguiremos profundizando sobre estos y otros temas. Oye, démosle un poquito más de profundidad, más que invitado en una próxima oportunidad, cuando quieras, Ismael, discutir temas, cuando quieras instalar cuestiones, cuando tengas reflexiones, cuando tengas propuestas, cuando se te ocurran cosas que tú consideras que es importante que hablemos acá, tú nos avisas y el espacio es tuyo. Muchas gracias, y especial agradecido por invitarme, y especialmente, o más que eso, por considerar que lo que pueda decir es interesante al menos. Así que nada, sí, volveremos. La canción. Bien. Ismael, te dejamos a ti me para que la canción final. Una canción, dejo instalado el reclamo, yo soy el programa de ustedes, pero en otros programas me han pedido 2 hasta 3 canciones, en este solo había una. Priorizamos el diálogo humano. Es que no hay interrupción en nuestro programa, eso es, nosotros hablamos de corrido. Perfecto. Es algo que aprendimos de chicos, hablamos de corrido. Claro, sí, es verdad. Elegí una canción que para mí tiene mucho que ver con lo que estuvimos hablando respecto a hacerse preguntas, ¿sí? La canción se llama El Escaramujo, de Silvio Rodríguez. Vamos ahí con El Escaramujo. Chao, amigos. Que estén muy bien. Chao, chao.
Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. El agua hirviente en puchero suelta un ánima que sube a disolverse en la nube que luego será aguacero. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Como el escaramujo. Soy Aria en deschatonada, soy Mahoma, soy Lao Tse, soy Jesucristo y Yahvé, soy la serpiente emplumada, soy la pupila asombrada que descubre cómo apuntar. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Soy el destino del mar. Soy un niño que pregunta. Soy el destino del mar. Soy un niño que pregunta. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Diálogos Humanos, una amena conversación que nos entrega de manera didáctica el profundo mundo del vivir, la forma de relacionarnos y la importancia de la salud y el bienestar para todas las personas. Hasta la próxima semana.